vámonos a Mateo capítulo 14, por favor. Mateo capítulo 14. Les quiero avisar bien rápido que el convivio que teníamos planeado para el 11 de abril se ha cambiado la fecha para el 25 de abril. La razón es que el cuarto que íbamos a usar ya está ocupado en las horas que lo necesitamos nosotros. Solo vamos a hacer el 25 de abril. All right? So, por favor, apunten eso en sus calendarios, el 25 de abril. Los que no se han apuntado, por favor, hablen con Reina. También Noel dijo que él iba a ayudar, por favor. Este domingo, como dijo el hermano Oscar, vamos a tener un servicio de Pascua de las dos congregaciones, habla inglés, habla español. Tendremos un área para traducción, si necesitan traducción no hay problema. Van a haber bautizos también después. Si no te has bautizado y te quieres bautizar, no hay mejor día que el día de Pascua. ¿Cuánto dicen amén? Hablen conmigo hoy después del servicio, digan, Pastor, ya estoy listo. Te detenemos hasta abajo hasta que dejen de salir las burbujas. Así ya sabemos que quedaste bien limpio. Right? ¿Qué más tenemos planeado? Varones, tenemos tarea. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, varones. Tiempo increíble ayer con los varones. Tuvimos un tiempo en la palabra, tiempo en la palabra y tiempo de oración que tuvimos juntos. Aprendimos mucho, pudimos sacar mucho del libro de Nehemías. Amén, fue de grande bendición. Nehemías capítulo 2 este sábado, por favor, hagan sus notas, así como hicimos, preguntas, ya vieron el sistema que estamos usando, right? So, por favor, extraigan, all right? Creo que eso es todo. Hoy es día de Palmas, ¿correcto? Hoy es día de Palmas internacionalmente. Hoy es el día que Jesús entró de una manera triunfante a Israel y el salmo que leímos hoy. Wow, yo dije, man, esto pega perfectamente bien con un estudio del Domingo de Palmas. El problema es que yo no tengo un estudio del Domingo de Palmas. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 14 y continuar con nuestro estudio de Mateo. Tenemos Domingo de Palmas cada año, ¿no? Nada en contra de eso. Lo único que estoy diciendo es que mi deseo es que sigamos creciendo lo que el Señor quiere para nosotros. Si quieres oír un sermón del Domingo de Palma, van a ver millares en el internet hoy. Busca uno y que el Señor te bendiga. All right? Ok, Mateo capítulo 14, por favor. Mateo capítulo 14. Vamos a ver aquí mi computadora. ¿Qué pasó? Claro que sí, como siempre, dando problemas. All right, guys. Denme un segundito, le estoy haciendo un refresh. Lo bueno que tengo mi backup. All right. So vamos a seguir caminando con Jesús hoy, aprendiendo de Él cómo vivir, cómo amar y cómo adorar. De la manera que le agradece al Padre. ¿Ves? El propósito de Jesús es enseñarle a sus discípulos vivir una vida que le agradece al Padre. Y eso gira alrededor de cómo tratamos a otros, cómo alabamos y adoramos a Dios y cómo servimos. Okay. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Vamos a orar y vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros. ¿Por qué no me acompañan en oración? Padre, venimos a tu presencia una vez más, a sentarnos a tus pies para ser alimentados, para crecer, para cambiar. El mensaje de hoy es poderoso, Señor, está en tu palabra. Vamos a aprender mucho hoy. Ayúdanos a recibir, ayúdanos a no cerrar nuestro corazón. Háblanos personalmente a cada uno donde nos encontramos, Padre. Cámbianos, Padre, para ser como esa iglesia ahí donde estuvo Tony. Una iglesia que depende de ti. Una iglesia que no tiene lo material, pero tiene lo más importante, tiene lo espiritual. Nosotros deseamos lo espiritual, Padre, y hay veces quitamos la mirada de lo que es, lo que tú tienes para nosotros y deseamos las cosas que el mundo ofrece que realmente no son nada, Padre. Nada, es pura paja. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver, cambia nuestra manera de entender, te lo pedimos. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Su pueblo dice amén. Amén. All right, guys. Mateo capítulo 14.
mensaje de hoy, si ustedes vieron sus boletines, lo titulé Callando la voz de convicción. Denme un segundito, que ya aquí estoy. Ok. Lo he titulado Callando la voz de convicción. Jesús nos va a enseñar que cuando el Espíritu Santo vendría después de la resurrección de Jesús, que una de las principales obras del Espíritu Santo sería de traernos convicción. Jesús nos dijo en Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16:13 Jesús nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ya que la obra del Espíritu Santo es de siempre traernos a la verdad, y la verdad siendo Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ya que la verdad no es una idea, o no es una palabra, la verdad es una persona. Amén. Y Jesús es la verdad. Pero muchas veces, hay que ser honestos, no tienen que alzar la mano. Hay veces no queremos oír la verdad. Amén. Muchas veces tú como hermano o hermana en Cristo no quieres ni ir a hablar con alguien y decirles la verdad, porque ¿qué va a pasar? Se van a enojar contigo. Tienes miedo de que maten al mensajero. Muchas veces cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y cuando hacemos eso matamos al mensajero. Posiblemente no lo hacemos de una manera física, pero sí lo hacemos de una manera espiritual. Hay tantas personas en la iglesia de Cristo Jesús hoy cambiando de iglesia, porque no desean someterse a la verdad de Dios. Porque cuando alguien viene y les confronta en amor, con la verdad, se sienten ofendidos y se van. Estuvimos hablando de esto hace unas semanas en el estudio de Deuteronomio. Un grande problema hoy en la iglesia es que a nadie le gusta disciplinar y a nadie le gusta ser disciplinado. ¿A quién de ustedes les gusta ser disciplinado? Ni en el trabajo me gusta que me digan cuando estoy mal. Voy a ser honesto, es la verdad, pero esa es mi carne. Esa es mi carne. Y que hay tanta gente ahorita brincando de iglesia, buscando la iglesia perfecta, porque no quieren que nadie les diga nada. Callando la voz de convicción. Y de eso se trata nuestra historia hoy, aquí en Mateo capítulo 14, de un hombre que literalmente mandó matar a un profeta de Dios. Y todo porque quería callar esa voz que le decía en amor, no estás bien con Dios. Y si sigues en ese pecado, arriesgas irte al infierno. Así que empezando en el verso 1 de Mateo 14, leemos, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Miren el verso 9, entonces el rey ¿qué? Se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, dada a la muchacha, y ella se lo presentó a su madre. Vámonos todos a Marcos capítulo 6, por favor. Vámonos todos a Marcos capítulo 6. Hagan ruido con sus páginas. Me encanta oír cuando las páginas se mueven. Me encanta oír ese ruido. Hagan todo el ruido con sus páginas. Marcos, el Evangelio de Marcos, ahí está seguida del Evangelio de Mateo. ¿Ya llegaron todos ahí?
En Marcos capítulo 6 tenemos la misma historia, pero tenemos un poco más de información. Así que empezando con el verso 14, en Marcos capítulo 6 tenemos la misma historia, mismo relato, solo que más información. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano. Ahí tenemos esa frase una vez más. Pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Miren el verso 19, pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía. El verso 20, un verso muy interesante, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídame lo que quieres y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella prontamente entró al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahí está el verso 26, el rey una vez más, se entristeció mucho esta vez. Pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a una de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha lo dio a su mamá. Tenemos aquí el relato de por qué Juan el Bautista fue asesinado. Tenemos aquí el relato de por qué Juan el Bautista fue asesinado. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es bien fácil, para callarlo. Juan el Bautista fue asesinado para callarlo. Querían callar la voz de verdad, esa voz de convicción, esa voz que no los permitía sentirse a gustos. Ahora, para que entendamos el contexto, el rey Herodes, como vemos, él estaba en una relación ilícita. ¿Por qué ilícita? Porque se casó con la esposa de su hermano Felipe. Pero pastor, no hay nada mal en eso. Me imagino que Felipe murió, pastor. No, Felipe estaba vivo. Ves, un día Herodes fue al reino de Felipe y se enamoró de Herodias y la enamoró. Y ella se fue con él. Y trataron de hacer su relación normal, así que se casaron. Felipe no estaba ni muerto ni estaba divorciado de Herodias. Cometieron adulterio, vivían en adulterio. Herodes y Herodias. Y Herodias se fue con Herodes, se casó queriendo cubrir su pecado, pero ella estaba todavía casada con Felipe. Juan el Bautista, obviamente, como vemos, fue y confrontó a el rey. El verso 20 de Mateo capítulo 6 nos dice que Herodes estaba abierto al mensaje de Juan. Dice, porque Herodes temía a Juan. Él sabía que él era un varón justo y que era un hombre santo. Él sabía que Juan era un varón justo y un varón santo. Y dice, lo guardaba a salvo. Y dice, y hasta lo escuchaba y se quedaba perplejo. Y lo escuchaba de buena gana. Pero, verso 19, hay un gran pero en esta historia. Herodias acechaba a Juan y deseaba matarlo y ella no podía. ¿Por qué lo quería matar? La respuesta bien fácil, para callar esa voz de convicción. Para callar esa voz que decía la verdad, para callar esa voz que traía convicción, porque ella no quería sentirse como pecadora.
Ella no quería sentirse como pecadora. Si elimino a Juan, ya no me voy a sentir como pecadora porque ya no va a haber nadie diciéndome que estoy mal. Si callo esa voz y me voy de esa iglesia y me voy a otra, ya no voy a tener a nadie diciéndome que estoy mal y que necesito que cambiar mi vida. ¿Qué me importa que sea un hombre santo? ¿Qué me importa que yo sepa que es un varón justo y que me diga la verdad? Lo único que importa es que yo no me quiero sentir así. Y quiero seguir en mi pecado. Ese era el plan de Herodías. No me quiero sentir mal y quiero seguir en mi pecado. Pero mientras esa voz de verdad y de convicción esté enfrente de mí, no podré yo vivir agustamente. Y muchas veces acusamos al vehículo que Dios usa para traer la verdad. Y espiritualmente lo callamos, lo matamos porque no queremos cambiar y queremos seguir en nuestro pecado. Así que callamos esa voz de convicción. Y qué mejor manera de hacerla que irme a otra iglesia. Pero irán de iglesia a iglesia a iglesia, acusando a todo mundo menos a ellos mismos, no tomando responsabilidad por sus errores, por sus pecados, porque es más fácil acusar al pastor de lastimar mis sentimientos. Estaba yo hablando de esto hace 2 semanas. Tantos pastores que ahora tienen temor de hablar y venir y reprender a un hermano en amor y de hablar la verdad porque tienen miedo de ofenderlo, y luego ese hermano o esa hermana va y se lleva a la mitad de la congregación. Es un error de nuestra parte. Por eso la iglesia se encuentra como se encuentra. Y cuando hablo de la iglesia, obviamente estoy hablando de la iglesia de Cristo corporalmente, mundialmente. Porque hay un temor de ofender. Hablamos ahora de la nueva generación, ¿cómo se llaman los millennials? Que se ofenden por todo. No hay ningún millennial aquí. No quiero ofender a nadie. ¿A poco no? De todos se ofenden. Pero no solo ellos, aquí en la iglesia, la generación X, los boomers, los cristianos. Mi pastor me ofendió. ¿Cómo te ofendió? Porque me dijo que no viva en pecado. ¿Ok? Es lo que Herodías quería hacer. Quería callar esa voz. Más fácil matar a Juan el Bautista que arrepentirme. Es más fácil matar a Juan y callar esa voz que yo cambiar mi vida y rectificarla con Dios. Pero ella no era la única que quería callar a Juan. Como leímos al principio, Herodes, él mismo había arrestado a Juan. Lo había echado en la prisión y lo tenía encadenado. No solo lo arrestó injustamente, pero lo hizo sufrir, tratándolo como un criminal, sabiendo que Juan era un hombre justo y santo. Y todo para callar esa voz que le decía en amor que está en pecado, que se arrepiente y que regrese a los caminos de Dios. Ahora miremos lo que pasa, miremos cómo Herodes y Herodías tratan con su pecado. Un día el rey Herodes, como vemos aquí, él celebraba su cumpleaños, hubo una pachanga, vinieron invitados, habían dignitarios, tribunos, principales, me imagino que estaban ahí hasta tomando, quién sabe haciendo qué. De repente, durante la fiesta, la hija de Herodías, ella se llamaba Salomé, ella viene y baila para todos estos hombres. Ahora, no sabemos qué tipo de baile bailó, pero yo voy a sugestionar que no fue un ballet o un vals. Yo me imagino que fue un baile muy seductivo. Miren qué enferma está esta familia. La hija de Herodes, Salomé, así se llamaba, ella era la hija de Herodías y de Felipe. Felipe y Herodes son hermanos. No solo hace esto al rey Herodes su padrastro, pero es su tío también. ¿Qué familia más trastornada? Y viene y baila un baile seductivo
Pero no solo a su tío, sino a todos los hombres depravados que estaban ahí. Y luego él quedó tan feliz que le dice: hasta mitad del reino te doy. Verso 24 dice: saliendo saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pido, mamá? Y ella le dijo: ve, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ella sí, miren, ni lo tuvo que pensar. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan. Y el rey se entristeció mucho. Subraya que él se entristeció mucho. Subráyalo. Aquí nos vamos a detener un poquito. Subraya que el rey se entristeció mucho. Herodias, Salomé, bailaste tan bonito que te doy lo que tú quieras, pídeme hasta la mitad del reino, yo te lo doy. Va a su mamá y me imagino que le digo: mam, le pido un Cadillac con un sonido de boom, con unos rines de 20. Mam, le pido que me dé un salario cada mes en oro. Mam, le pido la mitad del reino. Y su mamá, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, porque ella quiere callar esa voz de verdad y esa voz de convicción, le dice a su hija: ¡qué trastornados! Ve y pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué tipo de mamá es esta? Ponte a pensar en esto. ¿Qué tipo de mamá permite a su hija bailar enfrente de un montón de hombres? Una vez yo y mi esposa fuimos a una quinceañera. Y la nueva onda ahora es de, no solo bailan el vals, ¿no? Ahora bailan hasta otro baile. No sé si ustedes han visto. ¿Te acuerdas? En Long Beach cuando fuimos. Y la muchacha estaba bailando bien, vestida bien seductiva, ¿te acuerdas? Y los únicos que estaban viendo el baile, ¿quiénes creen que eran? Los hombres que estaban ya embriagados. Ahí estaban, todos salieron a ver a esta pobre muchacha bailando. Herodias permite que su hija baile enfrente de estos hombres, y luego le enseña a su hija que cuando algo no va de la manera que tú quieres, elimínalo. Calla esa voz de verdad. Calla esa voz de convicción. Enseña a su hija cómo vivir en pecado. Porque es más fácil remover esa voz de convicción que regresar al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Más fácil vivir en rebeldía que acercarnos a Dios. Herodes no terminó ahí con su hija. La hizo cómplice en el asesinato de Juan el Bautista, cuando le dijo que vaya y pida la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que nos detenemos ahí en el verso 26? Porque quiero que miremos algo. ¿Cómo quedó Herodes cuando vino Herodia y le pidió la cabeza de Juan? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿El rey qué? Se entristeció. ¿Cuánto? Mucho. ¿Se acuerdan que en Mateo 14 decía que se entristeció? Aquí dice que se entristeció mucho. Herodes quedó bien agüitado, ¿right? Herodes quedó bien agüitado. Se entristeció mucho, dice la palabra de Dios. Entonces tú y yo diríamos que la razón que Herodes se entristeció mucho es porque él sabía que lo que le pedían estaba mal. Quieren que yo decapite a un hombre justo, a un varón santo. Así que Herodes, siendo un verdadero hombre, me imagino, un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba la verdad, iba a fajarse como hombre de Dios y iba a decir no. Porque él estaba bien habitado, porque él sabía que esto estaba mal. Pero eso no es lo que hace, ¿verdad? De hecho, tú miras esto y tú dices, hasta se mira arrepentido el guy. Herodes se mira arrepentido que se puso en esa situación para que él dé permiso de que maten a Juan. Vamos a continuar el verso 26.
Dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. ¿Ves? Tú puedes estar triste, bien triste, puedes estar agüitado, bien agüitada, pero esa tristeza, si no nos lleva a un verdadero arrepentimiento, no sirve de nada. ¿Ok? Si esa tristeza no nos lleva a hacer un cambio, si esa tristeza no nos hace correr al Señor, si esa tristeza no nos hace correr al pie de Cristo, entonces tú puedes estar todo lo triste que tú quieras. Si esa tristeza no te lleva al Señor, no sirve para nada. Porque ese tipo de arrepentimiento que tenía Herodes no era por el dolor de su pecado, sino era porque se arrepentía y se sentía triste que se encontraba en esa situación. Las dos cosas son muy diferentes. Y ese tipo de arrepentimiento falso y ese tipo de tristeza siempre lleva a la muerte, o muerte espiritual, o la muerte de los que están a tu alrededor. ¿Recuerdan la historia de Saúl y de Jacob, los hijos de Isaac? ¿Recuerdan cuando Esaú desechó su primogenitura? Y cuando vino a recibir la bendición de su papá, ya no había nada. Y cómo lloró. Y dice la palabra de Dios, de hecho, que él clamó con muy grande y amarga exclamación. Pero ¿qué pasó después? Fue a planear cómo asesinar a su hermano Jacob. ¿O qué tal Judas? Que traicionó a Jesús. Y después, arrepentido por lo que hizo, vino los líderes judeos, les regresó el dinero que le dieron y dijo, he entregado a un hombre inocente. ¿Y cómo respondieron los líderes religiosos? Es tu problema, allá tú. Y luego él fue y se colgó, se suicidó. Así que tú puedes estar bien entristecido, pero si no te lleva a un verdadero arrepentimiento, entonces alguien va a morir espiritualmente, o tú o esa voz de convicción. O tú o esa voz de convicción. Alguien va a morir espiritualmente. Y la mayoría de las veces mueren los dos. Porque cuando dejamos oír la voz de convicción, dejamos de crecer y preferimos nuestro pecado que a la voz de Dios. Y cuando le pedimos al Señor que nos habla, no nos habla. Porque no nos hemos arrepentido. Quiero cerrar con esto. Vámonos todos a Lucas capítulo 23, por favor. Vámonos todos a Lucas capítulo 23. Digan amén cuando llegan ahí. Ven, Herodes tuvo su encuentro con Jesús. Lo tenemos registrado aquí en la Biblia. Herodes tuvo su encuentro con Jesús. Cuando Jesús fue arrestado, si ustedes recuerdan, se lo trajeron a Pilato primero. Pero Pilato no encontró nada mal con Jesús, recuerdan, lo encontró inocente. Y él, no queriendo condenar a Jesús, lo mandó a Herodes. Lucas capítulo 23, empezando con el verso 6, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, hablando de Jesús, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Miren el verso 8. Herodes, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Se alegró mucho. ¡Wow! Porque hacía tiempo que deseaba verlo. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba ver que Jesús haga una señal. Verso 9 dice, y Herodes le hacía muchas preguntas. Subrayan, pero él nada le respondió. ¿Ves? Cuando Herodes finalmente vino a conocer a Jesús, se llenó de alegría. Él estaba feliz de la vida. De hecho, se nos dice que él tenía ya mucho tiempo querer conocer a Jesús. Así que cuando Jesús se le fue traído, le empezó a hacer pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Oh, man, tú no sabes cuánto yo he querido hablar contigo. Nada.
el Salvador del mundo que traía el mensaje de salvación, el Hijo de Dios que vino a rescatar al mundo de pecadores, no tenía absolutamente nada que decirle a Herodes. Wow. ¿Por qué? Porque cuando callamos la voz de verdad, cuando callamos la voz de convicción, ya no importa lo que te diga Dios. Cauterizaste tu mente y tu corazón y ya no oyes. Herodes había matado la voz de verdad porque quería continuar en su pecado. Jesús no intentó ni hablar con Herodes y decirle que se arrepienta. Ponte a pensar en esto, qué poderoso es esta imagen. El Salvador del mundo, el que vino y murió por los pecados de todo el mundo, el que tenía el mensaje de salvación, el que era salvación, el Dios vivo, ahí estaba enfrente de Herodes. Y Herodes feliz de la vida. Nada. Jesús ni le habló del amor de Dios. Jesús no le dijo, Dios te ama y yo vine para que todo aquel que en Él crea en mí vivirá para siempre. No, absolutamente nada. Y el punto es este, que cuando callas la voz de verdad, no importa si la verdad está parada frente a ti, tú ya no la puedes ni oír ni ver. No permitas que pase esto en tu vida, iglesia. No callemos la voz de convicción, no callemos la voz de verdad, no callemos la voz del Espíritu Santo que viene y nos instruye y nos lleva a toda verdad. Al contrario, abraza la voz de verdad, abraza la voz de convicción, deséala, obedécela, sométete, póstrate, arrástrate, haz lo que tengas que hacer, pero agárrate y no te sueltes, nunca. Y no solamente te entristezcas por tus errores. No solamente te entristezcas por tus errores. Porque si la tristeza no te lleva a hacer las decisiones correctas, entonces no sirve de nada. Pero si la tristeza que tú sientes te lleva al verdadero arrepentimiento, entonces eso es algo hermoso porque permites el Espíritu Santo obrar en tu vida. Y si tú haces eso, el día que tú te pares delante de Jesús, Él dirá, bien hecho, fiel siervo. Bien hecho, fiel sierva. Entra al reposo de tu Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque eres grande y bueno para con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye y nos lleva a toda verdad. Padre, yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, que hay veces oímos tan claramente tu voluntad y hemos aprendido, Padre, a no obedecer. Y Padre, yo no quiero que nadie aquí vaya a tener un encuentro como Herodes, que cuando realmente te estén buscando y te miren y pidan algo, y tú no tendrás nada para ellos. Al contrario, Padre, cuando desobedecemos la voz de convicción, te estamos desobedeciendo a ti, porque estamos desobedeciendo al Espíritu Santo. Ayúdanos a todos a abrazar al Espíritu en nuestras vidas que tú has depositado desde el día de nuestra redención, dice tu palabra. Bendícenos, Padre, bendice a tu pueblo, ayúdalos a entender lo que el Espíritu dice hoy. Bendícenos, te lo pido en nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia, vamos a recibir la bendición de Dios. Guys, no se olviden, el próximo domingo nos reunimos a las 10 de la mañana. A las 10. Si alguien se quiere bautizar, por favor hablen conmigo hoy. Después del servicio, ahí voy a estar afuera. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor te bendiga.
El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Dios me los bendiga, familia. Vamos a adorar.